Les invito primero a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Y después vamos a leer Mateo 1, 18 al 23. Isaías capítulo 7, del 1 al 16, leemos primero entonces. Esta, hermanos, es palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz y Sear Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe su corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos, hermanos, ahora a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Mateo 1, versículos 18 al 23. Esta es palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Voy a leer hasta el 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y poderoso, tal como vemos en estos versículos, Señor, que hemos leído. Ayúdanos entonces a meditar acerca de tu obra a través del tiempo, de tu fidelidad, de tu poder y la confianza entonces que nosotros debemos tener en ti, en tu palabra, y cómo debemos, Señor, también responder ante tan glorioso Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, estas palabras del profeta Isaías en el capítulo 7 que hemos leído fueron escritas entre 700 y 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Se imaginan lo que es ese tiempo? Más o menos 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Ya en esa época, el Señor entonces utilizó a Isaías, un hombre que no había sido un hombre perfecto. De hecho, si ustedes se van para atrás a Isaías 6, ustedes van a ver su llamamiento y cómo él es llamado a ser un portavoz de Dios. Antes, por supuesto, sus labios son limpiados, ¿no? Isaías confiesa su pecado y dice, no, yo no soy digno de esto, yo soy un hombre de labios inmundos. Y luego sus labios son de una manera pues muy pintoresca, limpiados con fuego. Y una vez pues entonces justificado, después de recibir la gracia de Dios, él es comisionado también para ser un predicador del Señor. Y bueno, llegando a Isaías 7, se relata entonces este evento. ¿Qué es lo que sucede en términos muy generales? Resulta entonces hermanos, que tanto Siria como Efraín, se nos dice, hacen una alianza para invadir Judá. Aquí hay varios nombres que si es que ustedes no han estado leyendo y repasando su Biblia, su Antiguo Testamento, pues muy de cerca nos pueden confundir. Resulta que a través del tiempo el reino de Israel se divide en dos, ¿no es cierto? Se queda con el nombre de Israel aquellas regiones del norte de Israel, y esa zona también se le empieza a llamar Efraín. Y en el sur quedan dos tribus que forman otro reino, el reino de Judá, formado por Judá y por la tribu de Benjamín. Esas dos tribus entonces tenían su propio rey, y las del norte el suyo propio también. El rey entonces del sur, del reino de Judá, era Acaz. Siria, entonces, un pueblo alejado de Dios, como les decía, entonces, entra en contubernio con el rey de Israel, de Efraín, y deciden ir para Jerusalén, la capital de Judá, para combatirla y para poner su propio rey. Pero no la pueden tomar, nos dice el versículo 1. Y entonces se entera la casa de David, está hablando entonces del reino de Judá y de Jerusalén, de esto que está sucediendo. Acaz es un rey que
no brilla precisamente por su fidelidad o por su fe, por su confianza en Dios. Es más, ni siquiera él busca a Dios acá. El versículo 3 nos dice que es Dios el que, viendo lo que está sucediendo, envía a su profeta Isaías. Como siempre opera Dios. Él opera por gracia y por iniciativa propia. No porque nosotros hagamos algo digno para que Él muestre protección o amor a su pueblo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por gratitud a Dios. Y le dice entonces Isaías a Acaz, le dice le dice Dios a Isaías, sal al encuentro de Acaz, anda con tu hijo, van a ir a tal lugar y no temas. Y le vas a decir, a Acaz, guarda, cálmate, no tengas temor, que tu corazón no se turbe a causa de estos dos que quieren invadir el pueblo y el reino de Judá. Ellos habían acordado este maligno consejo, como ya hemos dicho. Y Jehová entonces le dice a Acaz a través de Isaías, no va a prosperar este proyecto. No va a poner su propio rey. No va a suceder esto que ellos quieren hacer. Pero si es que tú no crees, Acaz, y si es que usted es casa de Israel, casa de David, reino de Judá, no creen en mi promesa, entonces ustedes no van a poder permanecer. También entonces Dios, con mucha misericordia y con mucho amor, a través de Isaías, le dice a Acaz, es más, le dice a Acaz, para fortalecer esto, para que tú tengas más confianza en mí, pídeme una señal, le dice. Cualquiera que ésta sea, la más difícil, la que tú quieras, para certificarte que esto que yo estoy prometiendo se va a cumplir. Y Acaz le dice, no, yo no voy a pedir. ¿No? Y da esta respuesta pseudo piadosa, ¿no? Yo no voy a tentar a Dios. Bueno, Dios mismo le está diciendo, pídeme una señal. No es que a él se le está ocurriendo pedir una señal. Dios le dice, pídeme una señal que yo te la voy a dar. Y él dice, no, yo no voy a pedir ninguna señal. Por eso el Isaías en el versículo 13 dice, casa de David, les es poco ser tan molestos a los hombres, les dice, porque ustedes son molestos a los hombres, pero también quieren molestar a Dios. Dios te está diciendo, pide señal y tú no quieres. Bueno, por lo tanto, Dios mismo les va a dar señal, aunque ustedes no pidan, dice Isaías, inspirado por supuesto por el Señor, y les dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Si ustedes continúan leyendo Isaías, lo cual nosotros no vamos a hacer, hay un cumplimiento parcial de esta promesa. Esto es algo que también siempre tenemos que recordar. Históricamente, muchas de las promesas que Dios hace tienen cumplimientos parciales, pero también tienen cumplimientos finales en la persona de Jesucristo. Hubo una virgen que se embarazó y en la historia, ¿no? Y que dio a luz un hijo, y que de esa manera pues el Señor obró sus promesas con el pueblo de Judá. Pero hay un cumplimiento final y perfecto de esta promesa, precisamente con el Señor Jesucristo, y eso es lo que Mateo nos enseña en el capítulo 1, 18 al 23, como ya hemos leído. Cuando dice, les vuelvo a leer, o les vuelvo a comentar en el versículo 18,
se nos habla del nacimiento de Jesucristo. María estaba desposada con José. En la cultura judía había esta costumbre. Ellos no es que iban y se casaban de una sola, sino que había una especie de compromiso que valía prácticamente ya como un matrimonio, pero todavía no convivían y no se consumaba el matrimonio tampoco. En ese estado es que estaban ellos. Y bueno, y José se entera que María, sin que ellos se hayan juntado, porque eran fieles judíos, estaban esperando a que eso suceda. Bueno, María resulta que había concebido. Y José se entera que esto es del Espíritu Santo y él no quería infamarla, quiso dejarle secretamente, pero viene un ángel del Señor para revelarle la palabra de Dios y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, su nombre será Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, fíjense, todo esto nos dice este texto, que sucedió ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto es fundamental porque nos está diciendo claramente aquí Mateo, todo esto que sucedió, todo esto que se dijo hace 700 años, y lo que ahora está sucediendo, dice Mateo, tiene el propósito de que ustedes sepan de que esto fue dicho por el Señor por medio del profeta, y para que ustedes sepan que esto se ha cumplido, que lo que se profetizó se ha cumplido, para que sepan que lo que Dios dice se cumple. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y bueno, luego José, a diferencia de muchos de nosotros, actúa con fidelidad, cree en la palabra de Dios, confía en esto que se le ha dicho que es maravilloso y extraño al mismo tiempo para él, y obedece y pone efectivamente el nombre de Jesús al hijo de María. Esto es, hermanos, en breves rasgos lo que sucede en estas dos historias, en donde vemos la profecía del Antiguo Testamento y su maravilloso cumplimiento. Y hay dos cosas que brillan ahí. En primer lugar, esta gran fidelidad de Dios. Y por otro lado, este gran poder de Dios. Y esas son las dos cositas que queremos un poco analizar y meditar con mayor detalle. Vamos un poco entonces más al grano. Hermanos, les decía entonces que esta señal tuvo su primer cumplimiento en el tiempo de Isaías y de Acaz. Pero su cumplimiento final se da ya con Jesús en Mateo 1, como estamos viendo. Y cuando nosotros comparamos esas dos historias, vemos entonces estos elementos paralelos y las analogías. Vemos un pueblo que está aterrorizado en la época de Isaías, porque están viniendo dos potencias tremendas a aniquilar a una nación. ¿Qué hay entonces ahí? Miedo, temor, preocupación. Vemos otro pueblo que era el pueblo de los primeros siglos, un pueblo ocupado por los romanos, en donde también había dolor, pecado, dificultad, sufrimiento. La idea de vivir bajo otra potencia y que en mucho podían hacer lo que ellos querían con las vidas de las personas. Momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Quizás momentos parecidos, en cierto sentido, a los momentos que usted
puede estar experimentando ahora. No vivimos lo mismo, no tenemos a un rey puesto por otro reino, son otro tipo de formas, pero nosotros seguimos viviendo los efectos del pecado en esta tierra y vivimos las grandes dificultades que la vida pues presentan en nuestras vidas. Asimismo, queridos hermanos, nosotros también vemos, sin embargo, y este es el punto que Mateo quiere enfatizar, es que nosotros sepamos que tenemos como pueblo de Dios un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que se ha revelado a nosotros. Un Dios que ha demostrado en la historia que todo lo que Él ha dicho se cumple. Y que nosotros tenemos esta gran bendición de tener su palabra aquí y podemos nosotros reflexionar, ver, pensar y hasta sentir en parte lo que significa tener luz y tener la verdad en nuestras manos. Nosotros, queridos hermanos, pues olvidamos nuestras promesas. Es más, ni siquiera a veces oímos. Luego nos olvidamos. A veces decimos cosas y nos olvidamos que hemos dicho. Nos comprometemos y muchas veces no cumplimos. Muchas veces traicionamos la confianza de otros. Muchas veces simplemente pues queda en claro que somos imperfectos y pecadores. Pero hermanos, Dios no es así. Dios no es un Dios infiel. Dios no es un Dios que traiciona. Dios no es un Dios en quien nosotros no podamos confiar. Él es un Dios en quien podemos y debemos confiar, porque Él cumple sus promesas sin ningún lugar a dudas. Ante tanto cambio e incertidumbre en nuestras vidas, amados hermanos, nosotros tenemos entonces su palabra fiel que nos brinda estabilidad y nos brinda seguridad. Imagínese a José a propósito y a María en medio de esta situación. Tal vez póngase usted en los zapatos de María o en los zapatos de José y resulta que usted es María y viene un ángel y le dice, bueno, esto es de Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto de Dios? ¿Cómo puedo estar yo embarazada sin estar con mi esposo? Y luego al esposo le dicen, no, ella no ha sido infiel, ella está embarazada del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién es el único o qué tipo de persona? Pónganse en serio en los zapatos de ellos. ¿Cuál es el tipo de persona que puede contestar como María contestó y como José contestó? O sea, ¿qué requerimientos hay ahí? No solamente una confianza ahí media mística, ¿no? Que dice, soñé tal cosa, ¿no? Y vi un ángel y capaz usted tiene alguna experiencia media así, pero va a decir, no, a mí no me van a cuentear, esto no me creo yo, ¿no? Aquí hay algo más que simplemente una cuestión emocional o una cuestión mística. Hermanos, José y María sabían la palabra de Dios. José y María sabían lo que Dios había prometido. José y María sabían claramente la historia de Isaías 7 y sabían que Dios había prometido esto. Lo que es maravilloso para ellos no es que Dios haya prometido esto, sino que ellos hayan sido los escogidos para que Dios cumpla su promesa en ellos o a través de ellos. Por eso otra vez es tan importante la palabra de Dios, hermanos, porque es finalmente, a final de cuentas, es realmente la única roca firme sobre la cual nosotros podemos pararnos. Las situaciones son duras.
las experiencias en nuestras vidas son duras. Nuestras emociones no son confiables muchas veces. Nosotros mismos somos imperfectos. Nuestro pecado nos complica la vida, pero de formas tremendas. Y sin embargo, muchas veces tenemos esta actitud arrogante y esta actitud pecaminosa y necia de seguir queriendo hacer nuestra voluntad, de confiar en nosotros mismos. Dios nos ha dado el medio único de confianza, su palabra. Él es el único confiable. José y María entonces confiaron en la palabra de Dios, no como Acaz, que no quiso creer. El Señor también les ofreció, o le ofreció a Acaz una prueba, y Acaz dijo, no, yo no quiero. No, yo te voy a certificar esto, pídeme cualquier cosa para certificarte. No quiero. ¿Sabe cuál es más o menos la equivalencia hoy por hoy? ¿Qué nos ha dado Dios hoy, por ejemplo, para certificar sus promesas? ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado su Biblia, pero su palabra, ahí está su palabra, pero su palabra Él nos quiere certificar a través de ciertas señales. ¿Cuáles son las señales que Dios nos ha dado? Los sacramentos. Esas son las señales. El bautismo, la cena del Señor. Esas son las señales que nos ha dado. Y entonces cuando tenemos cena del Señor y usted no tiene un interés genuino, si usted no tiene un deseo desbordante de participar de la cena del Señor, usted está actuando como Acaz, por ejemplo. Yo no necesito eso. Y hay gente que piensa así. Eso no es tan importante. Es tremendamente importante. Es cierto que no es más importante que la palabra de Dios, pero es muy importante porque Dios, en toda su misericordia, sabe que nosotros tenemos esta tendencia a dudar. Dios sabe que en nosotros hay debilidad y que tenemos la tendencia a desconfiar de su palabra. Y por eso Él nos da entonces los sacramentos, porque los sacramentos, especialmente la cena del Señor, sirven para confirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. No crean fe, pero nos fortalece nuestra fe. Yo le hago otra pregunta. Si usted se siente débil en su fe, pongamos atención acá. No importan los niños, si los padres quieren pueden hacer uso arriba, pero acá es lo importante ahorita. Hermanos queridos, si usted se siente débil en su fe, si usted tiene dudas, si usted está luchando con su caminar, si usted encuentra dificultades, ¿qué debe hacer? ¿A dónde debe ir? Necesito tomarme un cafecito con mi mejor amiga. Bueno, tal vez no es pecado y puede ser que sirva. Y si es que ella es buena cristiana, pues le va a decir lo correcto. Pero al final del día, hermanos, lo que usted y yo necesitamos es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y para confirmar las promesas de Dios, lo que usted necesita es entonces también participar de las señales que Dios le ha dado. Por ejemplo, de la cena del Señor. Cuando usted come de ese pan y bebe de ese vino, usted está recordando y es llamado a recordar que el cuerpo del Señor ha sido partido por usted.
que esa sangre fue derramada por usted. Y que su salvación entonces depende y fue ganada solamente por Cristo. Que usted no se ha salvado a usted mismo, sino que Dios, por pura compasión, amor y misericordia, envió a su Hijo, al Verbo encarnado, para ser su Salvador. Y que para que entonces usted entienda que usted puede confiar en este Dios maravilloso que salió a defender a Judá, que le dio palabra a Acaz, que le dijo: no temas, que tu corazón esté tranquilo. Yo sé que la situación es tremendamente difícil, pero no temas porque no va a pasar, pero tienes que confiar en mí. Usted tiene que confiar en la palabra, no en usted mismo. Usted tiene que dejar de oír a sus pensamientos, a sus emociones, a sus deseos, para empezar a oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana. Él nos da su palabra y nos da señales para que seamos recordados a quién pertenecemos, quién nos guarda, de quién dependemos. Y ese es nuestro Dios. Él es fiel y Él es digno de toda nuestra confianza. Sea lo que sea que usted esté pasando en este momento, usted lo que necesita escuchar es la palabra de Dios y confiar en ella. Confíe en la palabra de Dios, no en usted, no en la situación, no en lo que está alrededor de usted, en la palabra de nuestro Dios. Él es fiel y en Él confiamos. Pero Él también es poderoso, hermanos. Y por eso también entonces nuestra expectativa, cuando confiamos en Él, tiene que ser una expectativa optimista. Porque Él puede hacer cualquier cosa. Él puede detener ejércitos. Bueno, no sé, usted también póngase en esa situación, ¿no? Resulta que nos avisan que Colombia y Perú se viene sobre Ecuador. Yo qué sé, bueno, Estados Unidos y Rusia, pongámosle más dramático el tema. ¿Y usted qué va a decir? ¿Y ahora? Nos van a pisotear completamente. Ejércitos enormes. Bueno, Dios respondió ante algo parecido y dijo: no va a pasar. Calma tu corazón, no temas, pero confía en mí. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, no solamente fiel, sino poderoso para hacer cualquier cosa. Yo no sé usted qué esté pasando también, pero es posible que alguno de ustedes esté enfrentando algo y usted esté pensando: ¿y ahora? ¿Y quién me va a sacar de esto? Y esto es imposible. Y esto no tiene solución. Usted no puede pensar así como cristiano. Y con esto no es que me he hecho pentecostal ni carismático. No tiene nada que ver con eso, porque no estoy diciendo que va a pasar lo que usted quiere. Lo que sí le estoy diciendo es que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere y piensa que es bueno para su pueblo. Y no hay situación que para Él sea imposible. Él hace lo que es imposible para nosotros. Si nosotros pudiéramos resolver una serie de cosas, no habría necesidad de Dios, pues.
Nosotros somos criaturas, nosotros somos limitados, pero no Dios. Él actúa en la imposibilidad y por eso presenta estos casos para nosotros. Ejércitos atacando una nación pequeña. ¿Y ahora quién nos salva? Bueno, Dios salva. ¿Y cómo salva? Escogiendo a dos jovencitos de una ciudad que aparentemente sin mayor importancia y van a ser un bebé que va a sufrir toda su vida para ser el salvador de su pueblo. Nada es imposible para Dios. Nosotros no podemos salvarnos. En nosotros hay pecado, en nosotros hay sufrimientos, en nosotros hay dolor, en nosotros hay debilidad, en nosotros hay problemas, en nosotros hay enfermedad, en nosotros hay culpa, en nosotros hay vergüenzas, en nosotros hay una serie de cosas que no podemos resolver. Pero Dios es compasivo, misericordioso y poderoso y nos ha dado un Salvador de la forma más extraña tal vez para nosotros, pero es un Salvador perfecto. Su Hijo Jesucristo, nacido de una virgen por el poder del Espíritu Santo, que insisto, sufrió durante toda su vida, cargó con el pecado de su pueblo, fue a una cruz, murió, pero resucitó por su pueblo. Pero este es el paso adicional, porque uno podría terminar ahí y todos decimos, me siento muy consolado, ¿no? Gracias, Señor. Y está muy bien, pero hay más, hermanos. Usted tiene que saber que sin Jesús no se puede vivir. Sin Jesús usted está en estado de pecado completo. Sin Jesús hay desesperanza. Sin Jesús hay muerte. Él ha venido para darnos vida, para darnos perdón, para darnos justicia y santidad. Y nosotros debemos entonces confiar en Él, pero no solamente confiar en Él, sino vivir de acuerdo a esa confianza. Vea lo que sí pasa con José. José finalmente, después de que a él se le cuenta lo que ha sucedido y por qué ha sucedido y que es el Señor el que ha hecho todas estas cosas, José despierta del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado. Usted entonces se va a equivocar tremendamente si usted dice yo confío en Jesús, pero luego no hace como Dios le manda. Si usted confía en Jesús y cree lo que Jesús ha dicho, entonces usted tiene que hacer lo que Jesús ha dicho. Y Jesús ha dicho muchas cosas, pero tal vez de las más importantes ha dicho, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. El que me ama toma en serio mi palabra, ya no vive para él mismo, sino que ahora me obedece, carga su cruz y me sigue. Busca hacer mi voluntad, busca amar a Dios, busca amar al prójimo. Ya no está tan interesado en él mismo o en ella misma, sino que busca servir en obediencia a Dios. Lucha contra el pecado. Se sienta en la iglesia como discípulo para aprender más de la palabra y seguir sirviéndole a su Señor. Y en consecuencia entonces José no la conoce a María, y ese es un término de intimidad en este contexto. Obedece y mantiene la relación como tiene que ser.
espera a que nazca Jesús, el Hijo de Dios, y le pone por nombre Jesús, porque eso es lo que le mandó Dios que haga. Hermanos queridos, Dios es el mismo, Dios no cambia. El Jesús de los evangelios es el mismo, solo que ahora está glorificado, gobernando desde los cielos. El Espíritu Santo que obró aquí en María es el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, y es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros los que creemos. Y ese Espíritu Santo entonces nos da vida, nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo no está interesado en escándalos ni en cuestiones extrañas, como tristemente vemos en algunos lugares de la iglesia evangélica. Con muchísima tristeza decimos eso. El Espíritu Santo viene a dar vida, a mostrarnos a Cristo, a cambiarnos, a transformarnos y a recordarnos, entre muchas otras cosas, que Dios es fiel, que Dios es poderoso y que nosotros podemos entonces confiar en Él siempre, y que debemos buscarle y buscar sus promesas y esperar en ellas, aunque sean 700 años. Pero Él cumple sus promesas y Él es poderoso. Y Él puede cambiar las cosas en cualquier momento. No confíe en usted, no se desespere por la situación, vaya a Dios. Busque el reino de Dios y su justicia, que Él se va a encargar de todo lo que usted necesita verdaderamente. Ese es un pensamiento fundamental en la Navidad. Amén. Oremos. Señor amado, te damos las gracias por tu palabra, y aunque luchamos con dudas, incredulidad, con sufrimientos, con ansiedades, Señor, con deseos de ver cambios, te agradecemos porque nos consuelas, te agradecemos porque nos recuerdas, Señor, que tú eres el dueño de todo, que tú eres fiel y que vas a cumplir con tus promesas. Gracias por Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y gracias porque en Él nos amas y que en Él haces entonces para nosotros absolutamente todo lo que es bueno para nosotros, aunque no lo comprendemos. En ti confiamos, Señor, a tu palabra nos entregamos, confiamos en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.